Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 17, versículos 12 y 13. Continuamos en esta mañana el capítulo 17 que está configurando todo un plan de denuncia y de sentencia contra la gran ramera. Pero que en el desarrollo del capítulo esa gran ramera está perfectamente aliada con una bestia, con el dragón y con los reinos o los reyes de la tierra y con la multitud de moradores que le rinden culto. Es todo un enigma, lleno de números, lleno de figuras, lleno de poderes, un enigma que es un poco complejo de descifrar para nosotros. Los versículos de hoy dicen: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Comienzo del capítulo: una gran ramera, una fornicaria, una mujer. En el desarrollo nos dice que cabalga sobre una bestia. Luego más adelante nos dice que esa bestia tiene 7 cabezas. Y luego nos dice que tiene 10 cuernos. Y ahora nos dice que tiene reinos o reyes. ¿Al fin de quién está hablando? ¿Contra quién se está configurando toda una sentencia de juicio condenatorio? ¿Es contra una mujer? ¿Es contra el dragón? ¿Es contra una bestia política o jurídica? ¿Es contra unos reyes? Si son unos reyes, ¿cuáles son y dónde surgen? Son preguntas que nosotros tenemos y que tenemos que plantearnos. La semana pasada intentamos descifrar un poco el enigma de los números. Y recuerden que quedamos en el número 8. 5 bestias, la sexta no ha venido y la séptima es y no es. ¿Sí? Y ya van 8, pero están dentro de los 7. Muy interesante el juego de términos, de números, de estadísticas, de recursos un poco numéricos o cabalísticos para poder entender este sistema. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es Octopus vulgaris. Un tema un poco complicado, ¿cierto? Y vamos a hablar de eso. Y yo creo que algunos de ustedes han comido ese animalito. Es un animalito que se come en ceviche, ¿sí? Y que abunda en el Pacífico o en el Mediterráneo. Y no tiene huesos, ¿sí? Y es un animal singular, ¿sí? Se puede comer al olivo, se puede comer guisado en una paella, o se puede comer de otras formas. Octopus vulgaris. Octopus, un animal que tiene 8 brazos, ¿sí? Octopus, que es más cabeza que cuerpo. Es un animal singular que vive en el mar, ¿sí? Es uno de los animales más interesantes del océano, por muchas razones. Primero, por su forma, por su cuerpo, que no tiene huesos, no tiene ninguna parte ósea, no tiene esqueleto. También por la forma tan particular como se desplaza a través de sus brazos o sus tentáculos, ¿sí? Nosotros lo conocemos como pulpo, pero ese no es el nombre, pulpo porque no tiene huesos, ¿no? Pero el nombre no es pulpo, el nombre es octopus, es decir, tiene 8 brazos u 8 tentáculos, ¿sí? Y a través de esos brazos o esos tentáculos camina, ¿sí? Octopus vulgaris es un molusco, ¿no?, comestible. Es un molusco muy interesante. ¿Qué características tiene este animal? Primero, que es cabeza, ¿sí? Es cefalopoide, es una cabeza grande, ¿sí? O solo cabeza, ¿sí? Y además de eso, porque es octópodo, es decir, tiene 8 patas u 8 brazos u 8 tentáculos que le permiten desplazarse. Tiene muchas características, una de ellas que es un animal solitario, otra que es un animal que se alimenta de carroñas, es decir, de animales muertos dentro del océano o en el mar. Se alimenta de crustáceos también. Otra característica de este animal es que se sabe mimetizar muy bien, es decir, cambia de color en el mar,
si siente peligro, se pone del color de la peña o de la roca, de un alga, de tal manera que pasa desapercibido, se mimetiza y no puede ser atacado o no lo pueden atacar. Otra característica de ese animal es que es un animal que sabe huir, no enfrenta los problemas, le encanta huir, sale corriendo cuando hay problemas y se puede meter en una rendija muy pequeña. Si un animal grande lo está atacando, un tiburón o una ballena, entonces él sale corriendo y se mete en una rendijita pequeña y ahí se oculta y nadie lo puede ocultar. Otra característica es que es un animal pegajoso, pegachento, ¿sí? Y se puede adherir fácilmente a las superficies de las peñas o de las rocas y ahí se esconde. Pero otra característica que tiene es que si él quiere atacar o siente que hay peligro, él puede expulsar un veneno. Es una tinta y esa tinta es venenosa. Entre más pequeño sea el pulpo, dicen que tiene más veneno, es más fuerte el veneno para él protegerse o defenderse. Realmente es un animal muy interesante, ¿sí? Es un animal solitario, es un animal carroñero, es un animal que se mimetiza, es un animal que huye, es un animal que tiene una tinta venenosa y que puede atacar, y por su forma de su cuerpo, pues también puede atrapar una presa, ¿sí? Porque la puede agarrar con sus tentáculos y la puede asfixiar o la puede asegurar. ¿Por qué vamos a hablar de ese animal? Porque ese nombre es muy interesante, es un octopus, es decir, 8 brazos o tentáculos, vulgaris, es decir, ese es el nombre vulgar o el nombre común o el nombre sencillo o el nombre particular que tiene, pero no es el nombre científico. La Biblia nos habla de esta bestia que estamos estudiando en el Apocalipsis y dice que esa bestia es muy cabezona, ¿cierto? ¿Cuántas cabezas tiene? Es decir, es como la reunión de mucho conocimiento, de mucha inteligencia, es decir, es más cabeza que cuerpo, eso la hace bestia, ¿sí? Pero ¿qué más tiene? Muchos cuernos, habla de 7 y luego ya vamos en 8 y luego ahora termina en 10. Reyes, reinos que le pueden o que están al servicio de esta gran cabeza o de esta gran inteligencia. Y algo muy interesante de los pulpos o este octopus es que si le cortan algunas de esas patas o brazos, vuelve y le crecen. Se regenera, tiene una capacidad de regeneración interesante. Dicen algunos que inclusive si le cortan estos brazos o tentáculos le pueden salir más y le pueden salir más, y que han encontrado esos octopus hasta con 96 brazos que le han vuelto a nacer y le siguen creciendo. Es muy interesante eso. Es decir, es un animal bien singular, ¿cierto? No solamente por la forma de vida, por la forma de alimentación, por la forma como se oculta y como se defiende, sino por las características propias que tiene, ¿sí? En su cuerpo y en su forma de vida. Hermanos queridos, nosotros estamos ante un capítulo que nos presenta un enigma de números. Es una bestia. Pero esa bestia, ¿cómo funciona? Con muchos tentáculos o con muchos brazos. Con muchos brazos que se llaman reyes, que se llaman poderosos y que gobiernan. De tal manera que esa bestia que tiene su centro de operación muy inteligente o que tiene su capacidad inteligente para decidir su gobierno y para decidir sus prácticas o sus ideologías, tiene muchos servidores. ¿Quiénes le sirven a este dragón o a esta bestia? Todos los reyes, ¿cierto? Todos los brazos, ¿sí? Los brazos extendidos a través de los cuales puede alcanzar su objetivo este sistema. Lo primero que nos va a decir la Biblia es que este sistema tiene una gran cabeza, muy parecido al octopus, ¿cierto? Porque el octopus tiene una gran cabeza, tiene un cráneo muy grande, es decir, tiene una base de inteligencia, de ideas, de razón muy interesante. Ustedes y yo sabemos que la cabeza es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, no solamente porque está toda la base inteligente, sino porque están todos los sentidos principales a través de los cuales nos comunicamos, ¿cierto? El oído, la vista, la voz, pero también porque está todo nuestro sistema pensante, nuestro sistema mental, nuestras neuronas, el cerebro,
Uno puede vivir sin un brazo, puede vivir sin una pierna, o puede vivir sin un órgano como un pulmón, pero ¿será que podemos vivir sin cabeza? Imposible. ¿Por qué? Porque la cabeza es el centro de operaciones, es la base de la inteligencia, de la razón, del entendimiento. Por eso la Biblia, cuando habla de la conciencia, pues no pone la conciencia acá al lado izquierdo del tórax, ¿sí? La Biblia siempre nos va a decir que la conciencia está en la cabeza, donde está la mente. Recuerde que nos dice que está entre la frente o entre los ojos, o en la frente o en los frontales. Entonces es muy importante porque este sistema que copia el sistema de Dios se representa por una gran cabeza que es muy inteligente. Ya dijimos que no es inteligente, ¿cierto? Pero presume de mucha inteligencia, de mucha capacidad, y sobre esa cabeza recae toda la autoridad. Dice que los 10 cuernos son 10 reyes que han recibido autoridad. En el versículo de esta mañana, en 2 oportunidades nos habla de autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? Si pensamos en el cuerpo, ¿dónde está la base de la autoridad del cuerpo nuestro? No está en una pierna o en un brazo o en un dedo. ¿Dónde está la base de la autoridad? ¿Dónde está el centro de autoridad? En la cabeza. Tanto así que metafóricamente la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, ¿quién es el que dicta la autoridad para la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza, no es que Él sea cabeza y nosotros el cuerpo, está hablando metafóricamente. Simbólicamente Él es la autoridad, es decir, Él es el que nos da la ley, el que nos da las normas y el que nos exige cumplimiento de ellas. Aquí dice que estos reyes reciben autoridad. Es decir, estos reyes no tienen autoridad propia, sino que tienen una autoridad recibida o delegada. ¿De quién? De esta gran cabeza. ¿Quién es esta gran cabeza pensante? En Apocalipsis capítulo 12 y 13 nos dice que es del dragón. El dragón es el que tiene esa gran cabeza, es decir, el que tiene esa inteligencia y que le da esa inteligencia o esa capacidad a los reyes o a los reinos de la tierra. Los 10 cuernos son 10 reyes que han recibido autoridad. ¿De quién recibieron autoridad? Ahí nos dice en el versículo 12. De la bestia. Miren lo interesante que está diciendo acá. Es todo un sistema como una especie de pulpo, ¿sí? Hay una cabeza pensante y hay unos brazos de poder o de autoridad que ejercen una autoridad pero no propia. La autoridad que estos reyes ejercen no es propia, es delegada ¿de quién? De la gran cabeza. ¿Quién es la cabeza? Según el capítulo, la bestia. Pero en el capítulo 12 dice que la cabeza que rige a la bestia se llama el dragón. El dragón. Y esta cabeza es una cabeza dura. Es decir, muy inteligente, muy capaz, muy hábil, muy astuta. Y esta cabeza que es muy fuerte de la bestia es la misma cabeza del dragón. Es decir, el dragón y la bestia son idénticos prácticamente. Y ahora los reyes, ¿cómo son? ¿Qué autoridad tienen o representan? La autoridad de la bestia. Es decir, hay todo un sistema mancomunado, confabulado, orgánico, que representa todo este sistema para reinar. ¿Cuál es la finalidad del dragón? ¿Qué fue lo que el dragón se planteó desde el comienzo? Seré igual a Dios y reinaré. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que quiso ejercer como autoridad este dragón? Un reino. Lo vemos en Isaías 7 y Ezequiel 14 y Isaías 28. Lo vemos en Génesis 3. Lo vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 12. Este dragón quiere reinar a toda costa. Y para él reinar, ¿qué ha intentado? Tener mucha inteligencia y aparentar que tiene sabiduría o conocimiento. Pero como él no ha podido reinar, entonces él tiene unas bestias que se confabulan con él y quiere reinar a través de las bestias, y si no lo logra, quiere hacerlo a través de reyes o mandatarios locales. Lo que nos está diciendo aquí, esta cabeza no quiere renunciar a su interés de ser un imperio.
y de gobernar. Y ha logrado conquistar a muchos. Recuerden que cuando Satanás fue echado del cielo, ¿a quiénes se llevó? ¿A quiénes se arrastró con él? Dice la Biblia que a la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué se los arrastró? Porque ellos le comieron cuento, porque estaban bajo su cuidado y porque ellos pensaron que realmente podían establecer un reino alterno al de Dios y que en ese reino alterno ellos podrían reinar. Satanás nunca ha podido reinar, nunca podrá reinar, pero él piensa que reina. Y él piensa que reina a través de la política, de los imperios, de los gobiernos y de todos los brazos armados que tiene para gobernar, como una especie de molusco pegajoso, pegachento, que se pega y se adhiere y daña y causa gran impacto en el mundo entero. Esta cabeza quiere reinar. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Aquí hay toda una discusión si esos reyes eran emperadores judíos, romanos, si eran emperadores o papas posteriores. Algunos dicen que estas 10 reinos son el mercado común europeo antiguo cuando surgió, ¿cierto? Al comienzo del surgimiento en el siglo XX, entonces la mayoría de protestantes decían, ahí están los 10 naciones del mercado común europeo, pero ya van 28, ¿no? En este momento hay 28 naciones del mercado común europeo. Y no solo existe ese mercado común, hay otros mercados comunes, bloques económicos en Oriente, aquí en América, en otros lugares. Entonces, pues es muy difícil sostener eso. Lo que podemos sostener es que esos 10 cuernos son 10 reyes o 10 reinos, que pueden no ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100 o pueden ser 1000. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el número 10 es un número de gobierno humano. Es decir, nos está hablando que el gobierno de la bestia, aunque aparenta ser 7, no es 7, sino que es 10. ¿Sí me va a entender? No es perfecto, porque el único perfecto es Dios. El único que tiene sabiduría e inteligencia perfecta es Dios. Este sistema tiene 7 cabezas, aparenta inteligencia perfecta, pero termina siendo 10. ¿Sí me va a entender? O termina siendo 6, o termina siendo 8. Es decir, no logra nunca la perfección, aunque se aproxima. En Dios siempre hay perfección. Esta cabeza quiere ejercer autoridad y quiere reinar. Génesis capítulo 3. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Seréis como dioses, sabiendo, es decir, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Y recuerden que ahí surgen conceptos como la masonería, como el gnosticismo y todas las religiones de ciencia. Hay muchas religiones de ciencia. Nosotros no tenemos una religión de ciencia, nosotros tenemos el Evangelio, que es de arrepentimiento y fe, que tiene conocimiento, pero la base de nuestra fe no es el conocimiento. La base de nuestra fe es la gracia de Dios que viene por Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? El interés de nosotros no es estudie para que se salve. El interés de nosotros es crea para que tenga vida eterna. Por supuesto hay conocimiento porque no estamos diciendo que no hay razón en la fe nuestra. Pero la base no es gobernar. Nuestro interés no es gobernar. Y esto sirve para poder comprender cómo muchos sistemas, aún protestantes evangélicos, dicen que el interés de Dios es gobernar aquí en la tierra. Yo les pregunto, ¿será ese el interés de Dios? ¿Cuándo Dios ha tenido el interés de gobernar aquí en la tierra? Dios es rey absoluto y perfecto. Y Dios no estableció la iglesia para que reine aquí en la tierra. Dios siempre ha reinado. Él nunca ha dejado de reinar. ¿Cuál es el interés de establecer la iglesia? Salvar a su pueblo y luego llevar a su pueblo a disfrutar de la gloria eterna. ¿Estamos de acuerdo? Pero nunca el interés de Dios ha sido establecer un imperio o tener un palacio o tener un sistema político o jurídico que honre su nombre, porque todo lo que Dios ha hecho le honra. Aún las bestias, aún los brazos armados y políticos de los imperios honran el nombre de Dios y son para su gloria. Entonces decir que Dios está estableciendo una iglesia para que reine aquí es desconocer la vida eterna. O muchos que toman textos como el de Pedro, donde dice que somos reyes y sacerdotes,
para decir que el fin de Dios es que reinemos aquí. ¿Ustedes creen que ese es el fin de Dios para usted? Que usted sea un rey acá, ¿cómo es que llaman? Un emperador, un dictador. ¿Ustedes creen que ese es el fin de Dios? ¿O un apóstol? ¿O un ungido de Jehová? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que reinemos aquí, el plan de Dios no es que tengamos un palacio, el plan de Dios no es que nos establezcamos aquí, el plan de Dios es que disfrutemos del reino de Él por fe y que nos preparemos o añoremos o tengamos la esperanza segura de la gloria eterna. Pero en contrasentido a lo que Dios dice, la bestia sí quiere reinar. La bestia sí quiere tener un palacio y un trono acá. Y por eso dice que no solamente se vale de esta mujer fornicaria, no solo se vale de los reyes y los emperadores grandes y los sistemas jurídicos, sino que tiene una cantidad de mandatarios a su servicio, como si fueran los brazos de un octopus, ¿sí? Como los brazos de un pulpo que se extienden hasta todos los rincones de la tierra para abarcar y ejercer autoridad y poder. Lo otro que va a decir la Biblia es que el propósito de esta bestia no solamente es reinar. ¿Qué otra finalidad tiene la bestia? Además de reinar, el dragón. Que le rindan adoración. Ese es otro aspecto, otro propósito muy importante. Es decir, la bestia, esta bestia dragónica y reptilesca, busca adoración. Recuerden que en el capítulo 12 y 13 dice que lo adoraron todos los reyes de la tierra y decían, ¿quién como la bestia? Que era toda una consigna de culto, toda una consigna de adoración. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es decir, ¿qué finalidad tiene la bestia aquí en la tierra? Además de reinar, busca adoración. Si esa bestia busca adoración, ¿qué es lo que ella está diciendo? Que ella es Dios. Es decir, se hace pasar como un sistema con poder divino. O se hace llamar o se hace considerar a sí misma como divina. O es decir, esa bestia se ha deificado al punto que reclama o exige de los seguidores culto. No solo se considera rey o reina, sino que se considera diosa. ¿Cómo les parece? Una bestia que dice que es rey, cuando el único rey es Cristo, y una bestia que se considera diosa, cuando el único Dios es Jesucristo. Como esa bestia se considera diosa, ¿qué pide de los seguidores? Que se rindan ante ella. Y recuerden que de eso son representación los imperios antiguos, pero de eso son la representación muchos sistemas hoy en día culturales. La gente se arrodilla y le rinde culto. Posiblemente hoy no estamos en nuestro mundo contemporáneo ante grandes imperios, sí los hay, pero posiblemente no tan crueles o sanguinarios como en la antigüedad. Pero ¿qué tenemos hoy como sistemas que la gente se arrodilla? Por ejemplo, los deportes, ¿cierto? Los deportes se han vuelto grandes sistemas que movilizan masas en el mundo entero y que la gente les rinde culto. No solamente los jugadores y los deportistas son ídolos en el mundo entero, sino que el mundo entero se rinde ante ellos. ¿Qué más tenemos hoy como grandes centros de culto? Los apóstoles, los pseudopastores, los centros de estética, la belleza, el arte, el cine, ¿sí? La música. No estamos satanizando esos sistemas, pero lo que estamos diciendo es que son grandes sistemas que en muchos lugares, muchos de ellos se han considerado dioses y piden que la gente les rinda culto. Y se rinda y les adora y son como unos tentáculos que llegan a través de los medios de comunicación a todos los rincones del mundo. Es decir, ellos demandan que se les adore. Y si un ídolo de la música o del deporte o del cine exige que se le adore, ¿qué él está diciendo? Yo soy su Dios. Y si yo soy su Dios, yo lo puedo salvar. Es decir, yo soy como una especie de Mesías y me tienen que rendir culto o hacer un altar o hacer un busto o rendirme adoración. Es muy interesante esto, hermanos queridos, porque esta bestia tiene unas ansias de adoración desmedidas. Si la bestia no logra por la imposición
lograr adoración, entonces lo hace a través de sistemas atractivos y seductores como los mensajes de la mujer fornicaria del comienzo del capítulo. Si no lo logra hacer por la fuerza, entonces lo logra hacer a través de mensajes dulces como el cine, la música, el arte, el deporte, las ideologías de los derechos y todos los movimientos que tenemos hoy en día quieren exigir culto. ¿Ustedes saben cuál es otra característica del octopus? Que el octopus tiene 3 corazones, no tiene 2. Nosotros tenemos 1, ¿cierto? Pero a veces uno quisiera tener 2 corazones. Pero el octopus tiene 3, ¿sí? Es un animal que tiene 3 corazones. Y es muy interesante porque esos 3 corazones le sirven para poder sobrevivir y para todo el interés que él tiene, ¿cierto? Entonces un corazón especial para una función y tiene otros para otra, ¿sí? Es decir, es un animal con mucho corazón, ¿sí? Con mucho corazón, de tal manera que puede sobrevivir a situaciones hostiles y puede esconderse, y puede huir, y puede atacar, y puede sobrevivir ante situaciones difíciles, y puede regenerarse. Eso es importante. Es un animal muy interesante. La pregunta es, ¿por qué ese animal tiene 3 corazones? Bueno, Dios lo hizo así, ¿cierto? Es un animal singular, es un animal especial para mostrarnos un propósito. Pero recuerden que la Biblia dice que la base de nuestra rebelión y la base de nuestra maldad y la base también de nuestra adoración al Dios soberano es nuestro corazón. Si nosotros somos rebeldes con un corazón, imagínense si tuviéramos 3. Si nosotros amamos tanto el mundo y el pecado con un corazón, imagínense con 3. Si con uno solo nos desviamos y nos apasionamos y nos entregamos al pecado y nos adherimos a él y nos agarramos, imagínense que tuviéramos 3. Este animal es particular y posiblemente nos sirve para poder comprender como un ejemplo cómo funciona el pecado, ¿cierto? ¿Cómo funciona el pecado? Con una gran cabeza y una gran inteligencia, ¿cierto? Presume de mucho conocimiento, pero ¿cómo más obra? Con muchos brazos, de tal manera que esos brazos alcanzan y atrapan y aseguran. Pero ¿cómo más funciona? Pues con un gran corazón. Es decir, haciendo que se despierten pasiones, que se despierten sentimientos y se despierten cultos o devociones indebidas. Porque el corazón es una fábrica de ídolos, en el caso del pecador, ¿cierto? El corazón es un centro de devociones y uno termina a veces siendo devoto de las cosas que no debiera ser devoto y dejando de lado el culto a nuestro Dios. Por ejemplo, es muy probable que muchos hoy en esta época de vacaciones estén dedicados más a otras devociones que a la devoción verdadera. Y que muchos en épocas de deportes o de competiciones también estemos más devotos o entregados a devociones que no son tan loables como las que Dios nos demanda en la Escritura. Queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de la bestia? Si su interés es reinar, ¿qué propósito tiene? Ser adorada. Y para ser adorada tiene que presentarse como Dios. Y para que la gente le crea que es un Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Engañar? Porque nadie en el sentido cabal le rendiría culto a una bestia. ¿O ustedes creen que sí? A un dragón o a un reptil, a una serpiente, a una rana, a un batracio, a un molusco, a un escorpión. ¿Quién le rendiría culto a un escorpión y diría tú eres mi Dios? En un sentido de natural o común nadie lo haría. Para que lo hagan tienen que ser engañados. ¿Sí? La Biblia dice que como el hombre no quiso tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas al punto que rinde culto a cuadrúpedos, a reptiles, a moluscos, entre ellos un octopus, ¿cierto? O a reptiles como el cocodrilo, la serpiente, o a batracios como las ranas. Recuerden que las ranas son adoradas en muchas culturas. Hermanos queridos, ¿cómo nos van a decir a nosotros que las ranas son más inteligentes que los seres humanos?
¿O cómo nos van a decir a nosotros que el molusco es uno de los animales más inteligentes del océano? ¿O los octopus? ¿O cómo nos van a decir a nosotros que las langostas son animales inteligentes? Eso es lo que muestra la insensatez del hombre. Es decir, hemos sido engañados a tal punto de que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Hemos sido engañados a tal punto que en lugar de darle devoción a Dios, nos rendimos ante un cuadrúpedo a rendirle culto. Hemos sido engañados a tal punto que nuestro corazón, en lugar de inclinarse a la ley de Dios, se inclina a la ley de los hombres y termina rindiéndole culto a sistemas tan perversos, tan confusos y tan engañosos como la bestia, el dragón y todos los reyes de la tierra. El propósito de esta bestia es ser adorada. Y eso es muy importante. Cuando la Biblia dice que le rindieron adoración todos los reyes de la tierra, recuerden que ya lo dijimos en esa oportunidad, que eso nos recuerda que el propósito de Dios es que nos creó para su adoración. Pero no quisimos adorar a Dios y terminamos rindiéndole culto a Satanás. Es decir, todos los que no adoren al Cordero, ¿a quién están adorando? A la bestia. Ellos dirán, no, imposible, yo no hago eso. Yo sencillamente trabajo con juicio. Ah, bueno, le rinde culto a su trabajo. No, yo no le rindo culto a Satanás. Yo sencillamente me encanta el deporte y soy hincha. Ah, bueno, le rinde culto al deporte. No, yo no le rindo culto a Satanás, sencillamente me encanta el arte. Ah, bueno, le rinde culto al arte, o a los sistemas políticos, o a los sistemas de gobierno. ¿Saben, hermanos queridos, qué es lo más interesante? Que todos esos sistemas no solamente exigen reinado y exigen adoración, sino que están en enemistad contra Dios y contra la iglesia. Por eso la Biblia dice, no tenemos comunión, la luz con las tinieblas. ¿Quiénes fueron los que cuando reinaron persiguieron al pueblo de Dios? Esas bestias, ¿cierto? Faraón, los Césares, los emperadores, los Nerones, los Herodes, persiguieron al pueblo de Dios. ¿Quiénes fueron los que mataron a los profetas del Antiguo Testamento? Los emperadores, los reyes, los gobernantes. ¿Quiénes eran ellos? ¿A quién servían? ¿Qué ideas y qué conceptos de gobierno tenían ellos? ¿Qué modelo de gobierno político y civil tenían ellos? De la bestia, es decir, de riqueza, de poderío, de soberanía propia y de adoración. Todo esto te daré si postrado me adorares. El propósito de esta bestia es ser adorada. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Miren lo siguiente, estos 10 cuernos que tiene la bestia terminan siendo 10 reyes y terminan siendo 10 reinos. Pero esos 10 reinos dice que tienen un mismo propósito, un mismo poder y una misma autoridad que ¿quién? Que la bestia. Miren lo interesante, es muy interesante eso, hermano. Porque lo que nos está diciendo es que están perfectamente sincronizados, están perfectamente unidos o en un buen acuerdo estos sistemas. ¿Ustedes saben cuánto cuesta ponernos de acuerdo para hacer algo bueno? ¿Cuánto nos cuesta trabajar en equipo para hacer cosas favorables? Juzguemos solamente por nuestros hogares. O sea, ¿cuánto nos cuesta en el hogar ponernos de acuerdo para un buen propósito? Y a veces pasamos años y no logramos sincronizarnos o armonizarnos en un propósito o en una idea. Pero para hacer el mal no se necesita ponernos de acuerdo. Para nosotros obrar mal no necesitamos esforzarnos. O usted dice, uy, me voy a esforzar a cometer un pecado hoy. No necesitamos esforzarnos. Para decir una mala palabra, para tener un mal pensamiento, para obrar mal, no nos tenemos que esforzar. Eso sencillamente brota, flota, surge de dentro.
No es sino que alguien nos dé un empujoncito y enseguida ya uno está lleno de malos pensamientos, de malas ideas, de malas palabras, de malas miradas. No tuvimos que esforzarnos. Por eso nuestros jóvenes encuentran tanta facilidad para pervertirse, porque su corazón los lleva al engaño y cuando salen a la esquina, ¿qué encuentran? Mucha facilidad. Y todo el mundo está en acuerdo. Si usted quiere inducirse en las drogas es muy fácil. Todo el mundo le ofrece y se las regalan. Pero si usted quiere salir de ellas, ¿qué necesita? ¿Es fácil o difícil? Es difícil, a veces casi imposible salir de ese gran tormento, de ese infierno de las drogas, ¿sí? Si usted quiere pecar es muy fácil. Todos sus compañeros le facilitan, todos le guardan el secreto, todos le ayudan. Uno no tiene amigos, pero si se va para la esquina a tomarse una cerveza, ¿usted cree que en 5 minutos no tiene amigos? Eso en 5 minutos tienen unos panas increíbles, que dan la vida por uno y los llevan a la casa. Dice, ¿por qué? ¿Son amigos? No, no son amigos. No son amigos, no son verdaderos amigos, no son personas compañeras, no son confiables. ¿Ellos qué son? Impíos, malvados, pecadores, que están embebidos en ese sistema de maldad y que si uno se arrima, pues fácilmente encuentra compañerismo con ellos. Pero no es que ellos están unidos, sencillamente rinden su vida al mismo propósito, a la misma autoridad y al mismo poder de ¿quién? De la bestia o del dragón. Cuando nuestros jóvenes dicen es que nadie me entiende en la casa, pero afuera todos me entienden, ¿qué es lo que ellos están diciendo? ¿Realmente nadie los entiende en la casa? Lo que están diciendo es mi corazón es tan malo que está inclinado al mal y yo me entiendo con los de afuera. ¿Y por qué se entiende con los compañeros del colegio, de la universidad o del trabajo? Porque todos son rebeldes. Pero cuando se les da el buen consejo que dicen, nadie me entiende. Pero pasa también en la iglesia. En la iglesia nadie lo entiende a uno. ¿Por qué? Porque uno quiere que le digan lo que su corazón quiere escuchar. Hermanos queridos, es muy interesante esto. Aquí no dice que estos sistemas están unidos, porque en el pecado nunca hay unidad. La unidad existe para las cosas buenas. La iglesia sí debe estar unida, la familia debe estar unida, la iglesia debe estar unida, pero el mundo no está unido. La Biblia dice que el mundo está lleno de celos, de envidias, de maldades, de fuegos, de contiendas. Uno piensa que están unidos, pero ellos nunca estarán unidos. Por eso todos esos que le ofrecen a uno amistad afuera, pues realmente no son confiables. Porque aunque le ofrecen amistad en teoría, en la práctica ellos, ¿qué están buscando? Destruirlo a uno, complicidad, llevarlo a sus mismos vicios para ellos no estar solos, pero no están buscando unidad. Cuando alguien le dice, venga, hagamos las penas juntos, ellos no son amigos de uno, ni le están ofreciendo un buen espacio de compañerismo. Ellos lo que están diciendo es, yo estoy en el mismo sistema de maldad y quiero que usted esté conmigo y me acompañe. Es muy importante lo que está diciendo. Todos estos 10 cuernos están de acuerdo. ¿Pero están de acuerdo en qué? ¿En hacer la voluntad de Dios? ¿En hacer cosas buenas? ¿Estos reyes se pusieron de acuerdo para ayudar al pobre? ¿O para ayudarse con el pobre? Uno sabe que los sistemas políticos en cualquier lugar del mundo siempre en campaña son muy buenos, ¿cierto? Ojalá las campañas siguieran siempre, ¿no? Pero todos en campaña son buenos, pero en la práctica no son buenos. La Biblia lo dice, no importa el color del modelo político, siempre buscan su propio bien y se rinden al propósito, autoridad y poder de la bestia. Hermanos queridos, lo que la Biblia nos está diciendo es, en ese sistema, aunque está unido, aparentemente ellos no están unidos. Entre ellos son enemigos. ¿Por qué son enemigos? Porque tienen al padre de la mentira que los gobierna. ¿Cuál es la cabeza pensante de ellos? El padre de la mentira, el adversario, ¿sí? El que siembra cizaña, el que siembra muerte,
el que hurta y el que engaña. Uno dice, si mi cabeza, la cabeza que me dirige a mí es engañadora, y todos los que estamos en función de él somos de esa cabeza, ¿cómo somos todos? Engañadores. Si la cabeza que me dirige a mí es mentirosa, ¿cómo son todos los que están alrededor? Mentirosa. Si la cabeza que me dirige es adversario o diabólica, ¿cómo somos todos? Entonces, ¿cómo es el mundo que nos rodea? Es diabólico, ¿cierto? Porque se rinde a los intereses de una cabeza pensante que es el dragón o la serpiente antigua o esta gran bestia imperial. Hermanos queridos, los 10 cuernos están unidos a esa cabeza. La pregunta es, ¿por qué están unidos a esa cabeza? ¿Qué beneficios reciben ellos? ¿Qué les ofreció esta bestia que fue tan atractivo? Y ellos dijeron, nos rendimos. Cuando los jóvenes se inducen en las drogas, ¿por qué van detrás de las drogas? ¿Qué les ofrece las drogas? ¿Qué les promete? Placer, olvidarse de los problemas, pasar bien, tener mucha fuerza, mucha energía, estar alegres. La pregunta es si eso es verdad. ¿Logran eso? Cuando alguien se induce en el alcohol, ¿qué le ofrece el alcohol al que se está induciendo? Placer, fiesta, alegría, diversión, amistad. La pregunta es, ¿logra alguna de esas cosas? Cosecha todo lo contrario: engaño, maldad, dolor, enfermedad, muerte. Se le acaba el hogar, se le acaba la economía, se vuelve esclavo de esos vicios. ¿Y los que lo indujeron a él estarán para ayudarlo? Entonces uno dice, no es conveniente, es engañoso. Ese sistema es engañoso. ¿O será que los que están hoy a favor del aborto estarán ahí para consolar a una mamá después de un aborto? ¿Cuándo una mamita que aborta olvidará de ese hecho? ¿Algún día? ¿Será que al mes siguiente ya se le olvidó que abortó? ¿Será que después de 5 o 10 años ella se le olvidó que abortó? El aborto deja una huella en la mente, en la conciencia que nunca se borra, y un sentimiento de culpa y de dolor y de fracaso. Las leyes las aprueban, nos dicen que dan buena garantía, pero al final del día nadie está para ayudarnos. ¿Quién es el único que puede auxiliarnos de verdad? ¿Quién es el único que coge vasijas despedazadas y las vuelve a reconstruir y las repara? ¿Quién es el único que coge un corazón herido y lo sana? Pero no Satanás. Satanás nos clava más dardos, ¿sí? Y nos causa más dolor y más heridas. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia es, este sistema engañoso tiene una gran cabeza pensante, y no son los reyes los que piensan, es el dragón el que piensa por ellos, y las bestias imperiales. Este sistema tiene un gran corazón, demanda adoración, y no son los reyes los que gobiernan, los reyes son súbditos de esta gran cabeza y de este gran sistema de culto que se llama la bestia o el dragón. Y estos brazos son simplemente servidores o súbditos o esclavos de este sistema de maldad. Por eso dice la Biblia que ahora en Cristo somos siervos, pero antes éramos esclavos del pecado. Y uno dice, no, yo no era esclavo, yo era libre. Eso creíamos. Pero ¿a quién nos rendíamos? Al alcohol, a los juegos, a los vicios, a las pasiones, a las diversiones, a los sistemas del mundo. A ellos nos entregábamos, les entregábamos nuestras fuerzas, les entregábamos nuestro capital, les entregábamos nuestra energía. Nos rendíamos por entero a esos sistemas de maldad, que se llaman sistemas de economía, sistemas de educación, sistemas políticos, jurídicos y sistemas de diversión. ¿Logramos algún provecho? Muchos de nosotros llegamos al Señor, o el Señor nos trajo así como trajo al hijo pródigo. ¿Se acuerdan qué dijo el hijo pródigo cuando tomó la herencia del padre? Voy a vivir por mi propia cuenta y voy a pasarla rico. Y la Biblia dice, vivió perdidamente. Vivió perdidamente hasta el punto que se revolcaba con los cochinos o con los chanchos. Los chanchos son muy buenos, pero en chuleta. Pero en un corral, en una cochera, son asquerosos. Dice la Biblia que este hijo
vivió perdidamente. Y cuando regresó, ¿cómo vino? Totalmente descompuesto, como andrajoso, pordiosero, abandonado, como un hijo huérfano real. Hermanos queridos, esa enseñanza del hijo pródigo es toda una enseñanza para advertirnos a nosotros de los peligros que hay en el mundo y que hay en nuestro propio corazón cuando nos alejamos del Señor. Y el Señor, a través de enseñanzas como esa, nos da esperanza para que no nos alejemos de Él. Si ustedes se quieren ir, pueden hacerlo, todos podemos hacerlo, pero hay consecuencias. Podemos vivir perdidamente, pero hay consecuencias. Lo que nos dice la Biblia es: cuando el pecado nos alcanza con esos tentáculos, ¿será fácil librarnos de él? Cuando el pecado nos asfixia con los tentáculos como un pulpo, como un octopus, ¿será fácil nosotros librarnos de las consecuencias? Dice la Biblia: ¿puede alguien jugar con el fuego y no quemarse? Imposible. La Biblia lo que nos está diciendo es: estos sistemas son sistemas peligrosos. Aunque algunos de ellos no los censuremos como maldadosos en sí, si nosotros nos rendimos a ellos, perdemos el propósito central, que es dedicarnos a adorar a nuestro Dios. Yo creo que muchos en la interpretación de estos textos se han desviado porque dicen que los 10 cuernos son 10 naciones. Y ninguno incluye nuestra nación en esos 10 cuernos. La mayoría de los que sacan esos listados hablan de la época medieval antigua o de la medieval final o del siglo XX, países de Europa. Entonces ahí no estamos nosotros. Entonces, ¿qué decimos? No estamos ahí. Es Dinamarca, Alemania, Austria, Francia, Suiza, Inglaterra. Nosotros no estamos ahí. U otros hablan de los vándalos y los godos y los visigodos. Entonces nosotros no estamos allí. No aparece nuestra nación allí en esa lista. Y cantamos victoria, pero no creo que esos sean 10 naciones de Europa, ni del mundo moderno, ni de la Edad Media. Creo que esos 10 cuernos lo que nos dice son sistemas de legislación que están al mando o a la cabeza o bajo la dirección de esta gran cabeza pensante que es el dragón, que aparenta ser un sistema sabio, pero realmente es un sistema engañoso. Cuando la Biblia habla de la serpiente, recuerden en el Edén, Génesis capítulo 3, ¿qué característica le da Dios a la serpiente? ¿Se acuerdan? No dice: mas la serpiente era el animal más sabio que había sobre la tierra. ¿Sí dice así? No dice: mas la serpiente era el animal más humilde que había sobre la tierra. No dice: la serpiente era el animal más inofensivo, más piadoso, más noble, más tierno. No dice eso. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Dice: más o pero o en consecuencia, la serpiente era el animal más astuto. Y astuto no es una virtud. La astucia no es una virtud. La astucia no es algo de piadoso. La astucia tiene que ver con la sagacidad, tiene que ver con algo maldadoso, con algo engañoso, con algo oscuro, con algo oculto, con algo encubierto. Si la serpiente es el animal más astuto, ¿qué significa? Que no le podemos creer. Porque todo lo que ella nos dice tiene un mensaje oculto, tiene un mensaje encubierto, tiene algo de maldad, de astucia, posiblemente algo atractivo a nuestros oídos, pero en el fondo todo lo que ella nos ofrece es astuto o maldadoso o malévolo. La pregunta es: ¿por qué nos vamos detrás de la serpiente si Dios nos advierte que es un animal astuto, venenoso, peligroso, sigiloso, que a sangre fría ataca? Recuerden que la serpiente es un animal de sangre fría. Recuerden que las ranas del capítulo 14 y 15 también son animales de sangre fría. Y el pulpo, interesante, ¿cierto? La Biblia no compara el mal con un águila, que no es de sangre fría y que es un animal de alto vuelo. Compara a Satanás y el mal con esos sistemas tan peligrosos. Hermanos queridos, el pulpo o el octopus también vive en la oscuridad, en las rendijas, en lo profundo, debajo de las peñas. Es un animal
riesgoso para el hombre, peligroso. Su carne es buena, ¿no? Y se puede consumir. Una buena paella sería delicioso. O un ceviche. Pero es un animal peligroso. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Siempre el pecado es engañoso. No nos dejemos engañar. Jóvenes, niños, no nos dejemos engañar por el pecado. El pecado tiene unos brazos que es como cuando el cáncer hace metástasis, ¿cierto? Y se ha regado ya por todo el organismo de tal manera que es casi imposible poder salvar a una persona después de una metástasis. O para salvarlo toca hacerle unos procesos muy dolorosos y costosos. Lo que está diciendo la Biblia es, este sistema de maldad no lo configuran 10 reyes. Los reyes son simplemente servidores o secuaces o súbditos de ese gran sistema. Este sistema ni comienza ni termina con esta mujer que es la ideóloga. Este sistema ni siquiera comienza ni termina con los emperadores o los reyes o los jueces. ¿Quién es el capataz de ese gran sistema de maldad? El dragón, la serpiente antigua. ¿Y cuál es la descripción más clara que la Biblia nos hace y principal de este sistema engañoso? Que es astuto. Hermanos queridos, nosotros podemos ser engañados con facilidad, porque el pecado se camufla como atractivo. Hoy en día nos están vendiendo muchas fórmulas atractivas y siempre ha sido así. ¿Por qué Eva fue engañada? Porque el mensaje fue bien disfrazado. Ustedes se imaginan que la serpiente le hubiera dicho, mire Eva, yo vengo en contra de Dios a decirle lo siguiente. ¿Qué hubiera hecho Eva? Hubiera salido corriendo. Pero la serpiente no lo hizo así. Igual hace hoy en día con nosotros. Sabemos que no vamos a poder ser engañados al punto de perder los beneficios de la redención porque el Señor está con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir aquí? Estos 10 cuernos, que son 10 reinos, van a recibir reino por 1 hora. Es decir, sí van a reinar. Pero ¿cuál es el periodo o el tiempo de gobierno de ellos? Muy corto, muy esporádico, muy pasajero. ¿Y cuál es el periodo del reino de Dios? Eterno. Si me hago entender, la proporción de tiempo aquí es importante, no para hacer cábala sobre el tema de esta hora o media hora o 45 minutos, sino frente a la eternidad de Dios, ¿cómo es Satanás? Efímero, o el mal. Frente al gobierno de Dios y al reinado de Dios, ¿cómo es el reinado del mal? Pasajero. Imagínese uno reinar 1 hora. Eso es como a la reina en Miss Universo que le pusieron la corona y a los 3 minutos se la quitaron. ¿Sí? Algo así para poder entender, ¿cierto? Satanás solo se le permite gobernar por 1 hora. Es decir, no ha alcanzado ni a sentarse en el trono, no ha alcanzado ni siquiera a celebrar, a levantar la mano para el brindis, y ya que ¿qué dice Dios? Al juicio. Es importante eso, porque eso nos da esperanza. Ustedes se imaginan que la Biblia nos dijera que estos reyes o esta bestia va a reinar por 1000 años. ¿Ustedes significan qué pasaría? Sería angustiante para nosotros. Pero 1 hora frente a los 80 años de los más robustos, ¿qué es? Nada. Es nada. ¿Sí? Es un minuto casi, es muy fugaz. La Biblia dice, esta bestia sí va a reinar a través de reyes o mandatarios, o jueces, o leyes, o normas, pero su reino es por 1 hora. Es decir, ¿es esperanzador esa mención de tiempo? Claro que sí. Dios es el que era y el que ha de venir. La bestia, la que no es, la que no era, y va a ser juzgada. Cristo es el Rey eterno por los siglos de los siglos, Rey de reyes. ¿Qué es Satanás? Un rey frustrado, un rey ambicioso, que no es, que aparenta y presume, y sí va a reinar. ¿Por cuánto? Por 1 hora. Interesante eso, ¿cierto? Solo por 1 hora. Y eso nos da muchísima esperanza. Aunque ese reinado sea desde Génesis 3 hasta el juicio final, frente a la eternidad de Dios se compara como 1 sola hora.
Hermanos, nosotros a veces nos angustiamos tanto por las leyes de los gobiernos. No nos preocupen las leyes de los gobiernos. Muchas de ellas son injustas y hay algunos mecanismos para defendernos, jurídicos, naturales. Pero no nos preocupe porque el reinado de Satanás será solamente una hora. Hay países que aprobaron, por ejemplo, el aborto y están reversando esas decisiones. Hay países que aprobaron las uniones igualitarias, como las llaman hoy, o el matrimonio homosexual, y ya los están reversando. Hay familias que han hecho control excesivo de la natalidad y ya están reversando esas normas. ¿Qué significa eso? Que el gobierno de Satanás no podrá prevalecer porque el reino de Dios prevalece. Y aunque se aprueben leyes en un momento que son muy perjudiciales para la sociedad y que van en contra de la moral bíblica, esas leyes no permanecerán. No se sostienen en ningún lugar. Son insostenibles porque van en contra de lo que Dios sabiamente y fielmente ha establecido. Hermanos queridos, no importa cuántos brazos tenga esa bestia, y no importa si le cortan los brazos y le salen más, como el octopus. No importa si son 8, si son 10 o si son 1000. Solo podrá gobernar por una hora. Y no podrá demandar la adoración que Dios decide, porque al final del día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, para los que a veces no tenemos conciencia de esto y decimos, no, pero no puede ser tan malo esto o aquello, ¿qué dice la Biblia? Todos estos sistemas están confabulados. El mismo propósito, el mismo poder y la misma autoridad. ¿Sí me hago entender? Todo está confabulado. No estamos diciendo que la universidad sea mala para nuestros hijos, pero los sistemas de pensamiento que gobiernan y permean las universidades, ¿cuáles son? No son la gloria de Dios. No estamos diciendo que el sistema económico que tenemos sea pecaminoso, pero todo lo que gobierna el sistema económico es ambición, es corrupción, enriquecimiento, acumulación, en contra del diseño de Dios. No estamos diciendo que la sociedad en sí sea mala, que no debamos ni siquiera salir de nuestra casa, pero los sistemas de pensamiento que gobiernan la sociedad son malos, son corruptos, porque todos están rendidos al poder, la autoridad y propósito de la bestia. ¿Cuál es el propósito de la bestia? ¿Cuál es el propósito del dragón? ¿Para qué ejerce autoridad? Para ir en contra de Dios. Y como no puede destruir a Dios, ¿a quién va a destruir? Por lo menos eso intenta, ¿no? Pero no lo va a lograr. Hermanos queridos, este pecado o este sistema de maldad es un vil octopus vulgaris. Es decir, es un animal o es como un animal miserable, peligroso, como la Biblia lo condena, como un dragón, como un cocodrilo, como una serpiente antigua, que da asco, avergüenza, pero que logra su cometido temporalmente, pero no contra los creyentes. Porque ya a nosotros nos alumbró el sol de justicia y nosotros ya fuimos redimidos por la sangre del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no está bajo la sangre del Cordero, preocúpese porque usted está rindiéndole culto a este sistema bestial. Pero si ya usted fue redimido y fue perdonado, hay esperanza. Y esperanza no por una hora, sino esperanza eterna. La Biblia dice, no somos como los que no tienen esperanza. ¿Cuál es la esperanza para nuestros hijos? Cristo. Ahora, si aún alguno de nuestros hijos o alguno de los verdaderos creyentes se desvía temporalmente, hay esperanza para él, porque Dios lo va a volver a traer. Aún si el pecado lo agarra con uno de sus tentáculos y lo quiere absorber, hay esperanza para ese hijo de Dios, como en el caso del hijo pródigo, porque Dios es el que ha prometido traernos a la verdad. Queridos hermanos, este sistema ha logrado mucho, pero no ha logrado nada que esté en contra de la voluntad de Dios. Ha matado profetas, ha perseguido cristianos, mató al mismo Jesucristo. Pero ¿se acuerdan cuánto le duró la fiesta a Satanás el día que lo mató? ¿Se acuerdan que se hicieron fiestas y postres y invitaciones y brindis gratis para todos los que estaban celebrando? Dice la Biblia que no les duró la fiesta
porque rápidamente Dios les demostró que esa muerte injusta del Hijo de Dios era una gran victoria para el plan redentivo. Si a ustedes y a mí nos matan, hay esperanza, hermanos queridos, porque aunque nos maten, esa muerte se constituye en un testimonio para la gloria del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Puede haber muchos sistemas de maldad con muchos brazos, con mucho alcance, pero usted y yo ya fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Señor, gracias te damos por tu palabra. Porque aunque tu palabra es verdad y el mundo no la cree, nos has dado fe para creerla. Y aunque el pecado es muy abarcante y a veces paralizante, y a veces nos sentimos tan devastados con todas las realidades de pecado, las drogas, la prostitución, la corrupción, la maldad, la violencia, todos los sistemas institucionales, todos confabulados en contra de la familia, en contra de la niñez, de la juventud, en contra del pobre. Pareciera que todo viene en contra. Tu palabra dice que ellos gobernarán por una hora, pero tu reino es eterno y tu justicia siempre prevalece. Gracias, Señor, porque aunque esos sistemas nos quieran alcanzar, tú ya nos sellaste con la sangre del Cordero y ya nos has perdonado. Te damos gracias. Oramos por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes que están comenzando a vivir y que tienen que comenzar a enfrentar su independencia en sus colegios, en sus universidades y luego en sus trabajos, tendrán muchas tentaciones, al igual que nosotros. Pero como ellos no han experimentado mucho del dolor que nosotros ya experimentamos, posiblemente se verán atraídos, seducidos por estos sistemas falaces y tan coloridos, tan brillantes, tan novedosos ante sus ojos. Ayúdales a entender que todo eso es engañoso. Ayúdales a entender que todo eso es perverso y que aunque ellos estén en medio del mundo, no se contaminen con las cosas del mundo. Guárdalos, por favor. Si alguno de ellos extiende su mano para ir a las drogas, a la prostitución, al alcohol, al sicariato o a cualquier otra condición pecaminosa, por favor, ten misericordia de ellos. Que cuando ellos den un paso al pecado, tu palabra y tu espíritu los detenga, tu gracia los alcance, que tú con cuerdas de amor, o mejor, con azotes de amor, los traigas a la verdad y no los dejes desviar. No solo a nuestros jóvenes y nuestros hijos, sino también a nosotros, porque nosotros, aunque somos adultos y ya sabemos las condiciones del pecado, muchas veces queremos correr tras él y muchas veces preparamos maletas para irnos al vacío o para irnos al lodo cenagoso, sabiendo que no hay nada bueno allá. Guárdanos, por favor, atráenos, deténnos, Señor, para que no caigamos en el pecado y nos mantengamos en la luz del Evangelio, disfrutando de la esperanza eterna. Gracias por nuestra iglesia, por nuestras familias. Gracias por las iglesias hermanas. Oramos por ellas para que nos mantengas unidos en la verdad. Esfuérzanos para vivir en la verdad. Esfuérzanos para estar unidos en la luz. Porque para el pecado no tenemos que esforzarnos, pero para estar en la luz sí hay que esforzarnos y sacrificarnos. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Si hay ya familias o jóvenes de nuestra iglesia que están luchando con temas de droga, con temas de prostitución, con temas de pornografía, con temas de alcohol, por favor, Señor, te rogamos que por tu infinita bondad y misericordia quieras tú mostrar tu gracia a sus vidas, no sin las consecuencias, por supuesto, porque sabemos que son necesarias, pero guárdalos del mal, sácalos de allí, Señor, y úsanos como canal de ayuda, como medio de ayuda, como provisión de ayuda para aquellos que sufren, para aquellos que padecen los horrores del pecado y del engaño de Satanás. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.